Hola, primero que todo me gustaría pedirte que si ya conoces mi canal y estás volviendo, que no te olvides de suscribirte, que le des ahí abajo al botoncito ese rojo, que es algo que realmente hace muy bien a mi canal y es algo que necesito para poder seguir haciendo estos videos. Y si es la primera vez que ves un video mío, bueno, que veas el vídeo y que si al final del vídeo te gustó, yo te voy a recordar que no te olvides de darle al botón. Vamos al vídeo. ¿Qué pasa si yo de pequeño a un niño lo manipulo? Manipular es distorsionar la realidad con el fin de lograr que esta persona haga algo que yo quiero, que a mí me sirve. Entonces yo le digo al niño, mira, si no te portás bien, o sea, si haces lo que vos querés y no lo que yo quiero, y no lo que yo te digo, te va a pasar algo muy malo. Pero como yo soy bueno, eso malo no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer un personaje imaginario llamado Cuco, un monstruo, el hombre de la bolsa, el hombre del saco. Va a venir y te va a hacer mucho daño, te va a hacer pasarlo mal. Porque yo soy bueno. Él va a venir. ¿Eh? Yo soy tu padre. Yo tengo autoridad sobre ti. Pero, como yo no tengo nada malo, lo malo está aquí. Y este es el monstruo malo que va a venir a castigarte si no haces lo que yo te digo. O sea, si haces lo que vos querés. Más tarde, en la vida de ese niño, cuando ese niño, esto lo hacen, lo mandan a las iglesias, a catecismos, se los manda justo antes que tenga uso de razón, ¿no? Cuando tiene 10, 11 años, se lo manda a la iglesia y también allá hay otro padre, también llamado cura, irónicamente, que tiene esa autoridad y que le dice, vos tenés que hacer esto, tenés que portarte bien, acá hay 10 mandamientos, por ejemplo. Y si no haces lo que está ahí, o sea, si haces lo que vos querés y no lo que nosotros te decimos, hay un personaje imaginario que te va a castigar y te va a meter en el infierno y la vas a pasar muy mal y vas a sufrir. Yo no soy malo, yo soy bueno, pero este personaje imaginario te la va a hacer pasar muy mal si no haces lo que nosotros te decimos. Y nosotros te queremos, ¿sí? Yo soy tu padre y te quiero. ¿Mm? La analogía es impresionante. Se le manipula a la persona mintiéndole y engañándolo para que no haga lo que él quiere, sino para que haga lo que yo quiero, lo que está bien, ¿sí? Que es siempre lo que yo quiero, no lo que él quiere. Se le quita la autoridad. Y la persona, ya sea el padre o madre o el padre de la iglesia, que tiene cierta autoridad aparentemente sobre la persona a la cual está educando, no tiene la valentía suficiente como para confiar en sí mismo, entonces necesita crear un personaje imaginario, el malo, para poner lo malo fuera. Porque yo soy bueno, ¿sí? Este es el malo que te lo va a hacer pasar muy mal si no haces lo que yo te digo. Cuando una maestra dice, el niño Juan se porta muy bien, es muy bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir que se porta bien? Lo que está diciendo es que el niño Juan obedece muy rápidamente. Muy rápidamente renuncia a lo que él quiere hacer para hacer lo que le dice la maestra. La maestra está diciendo que el niño Juan es el más fácil de manejar, es el más cómodo para ella, es el que le da menos trabajo. Y lo premia diciéndole que es bueno. Más grande, cuando somos más grandes, se hace lo mismo cuando a una persona se le dice, tú eres buena persona, vos sos muy buena persona. ¿Qué significa? Que haces lo que a mí me conviene. Que nunca me hiciste a mí algo malo, algo que a mí no me gusta. ¿Qué es lo malo? Lo malo es lo que no me conviene a mí, lo que no me gusta. A mí lo malo es que me peguen, que me roben, que me insulten, que me hagan daño. Lo malo, llamamos malo a lo que no nos gusta. Por eso cada
cada persona llama malo a cosas diferentes. Esto es una forma de manipular, una sutil forma de manipularnos entre nosotros. Nos estamos manipulando cuando yo te digo que vos sos muy buena persona. ¿Quién soy yo para darte a vos el título de buena persona? Te estoy manipulando cuando te digo que sos digno. ¿Quién soy yo para darte a vos la dignidad? Te estoy quitando la autoridad. ¿Mm? Eso de la paja siempre se ve en el ojo ajeno, ¿no? Lo malo siempre se pone fuera. Se ve fuera y se coloca fuera. Cuando se usan personajes, los malvados de la humanidad, por ejemplo, Adolf Hitler, ¿no? Me acuerdo una vez en una clase de alemán, hablando con un profesor, una de las pocas personas alemanas que se animaba y que se animó a hablar de Hitler. Yo le dije, ¿cómo puede ser que una persona haga semejantes cosas, ¿no? ¿Qué clase de monstruo? Dije. Y ahí fue cuando Herkashau me dice, cuidado, señor, si usted lo llama monstruo, le está quitando la humanidad, lo está expulsando del grupo de seres humanos, lo está poniendo afuera. Adolf Hitler era un ser humano como usted y como yo. Y me dejó pensando el tipo, no tiene razón, pero como no me gusta pensar que yo puedo compartir algo con ese ser despreciable, asqueroso, malo, malvado y villano y cruel, lo pongo tan lejos que incluso lo saco del grupo de seres humanos. Lo pongo lo más lejos posible. Hace poco pasó algo parecido, estaba hablando con un amigo y me dice, no, yo amo Rusia, amo la cultura rusa, o lo que odio es a Putin. Y yo le digo, pero Putin es Rusia, no lo podés sacar. Putin es la cultura rusa, Putin es la sociedad rusa y todos los rusos lo eligieron a él. Y lo tienen a él de presidente, de hecho es el líder. Se lo quiere extirpar, sacar fuera y fuera ponemos todo lo malo. Yo no, yo soy un santo, yo soy buenísimo. Yo no tengo nada de crueldad, ni de maldad, ni de egoísmo, no. Es la sociedad que está enferma. Pero no mis amigos y mi familia, ¿no? Mis amigos y mi familia y yo somos todos sanos y muy buenas personas. Es la sociedad que está enferma y mala y está corrupta. Los políticos. Yo soy la sociedad. Y yo reconozco en mí todo eso que reconozco en cualquier otra persona. No me gusta en mí y no me gusta en la otra persona y no me gusta el egoísmo, la envidia, los celos, el sentimiento de superioridad. Tampoco me gusta el sentimiento de inferioridad, la manipulación, la mentira, el engaño, la corrupción, la contradicción. Pero todo eso lo tengo que reconocer en mí. Y no tengo por qué sentirme mal, es parte de ser humano. Si yo lo reconozco en mí, empiezo a ver eso, empiezo a estar fuera de eso y no estoy atrapado compulsivamente en cualquiera de esas cosas que tanto detesto. No podemos ser tan incoherentes e insensatos de decir que Putin no es Rusia, no es ruso, no pertenece a la sociedad rusa, a la cultura rusa. No podemos decir que Hitler no es un ser humano, no fue un ser humano. No podemos imaginar y fantasear y mentirnos y decir que los políticos no pertenecen a nuestra sociedad. Vinieron como si hubieran venido de Marte, no son seres humanos. El problema son los políticos. Los políticos son seres humanos. El problema es el ser humano. Y eso que hacemos de ser completamente incoherentes e insensatos, ese es el problema. De señalar afuera y de poner todo a lo malo fuera y no reconocer todo eso en mí. Absolutamente todo eso. Esas cosas que tanto detesto. El único lugar del universo que puedo mejorar es este. Soy yo.
Y ya eso es bastante trabajo. Así que no me ocupo ni de Putin, ni de Hitler, ni de Donald Trump, ni de Saddam Hussein, ni del malo de turno, porque van cambiando los malos y siempre creemos que el malo es otro. Pero esto que estoy haciendo es parte de la locura, de la maldad, de la incoherencia. David Bohm dijo, si queremos que la realidad sea coherente, tenemos que abordarla de forma coherente. Einstein había dicho, no podemos pretender resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. No nos estamos aproximando y abordando la realidad de una manera coherente si nos pasamos juzgando y viendo la paja solo en el ojo ajeno. No está funcionando. Las pruebas están a la vista. Hay otra forma también muy incoherente de abordar la realidad, que es los debería. Las cosas que deberían estar pasando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo para mañana hago un plan con una persona, vamos a hacer un picnic. Y necesitamos que haya sol, que no llueva. La realidad siempre es muy simple. Las cosas son o no son. O llueve o no llueve. Me voy a dormir, mañana me levanto y está lloviendo. Eso es un hecho. Mi plan y lo que yo quería y lo que yo quiero es que no llueva. Yo no veo que las cosas sean que pueda llover o no llover. Yo veo algo extra, que es la posibilidad de lo que debería. No debería estar lloviendo. Debería estar haciendo sol. Pero delante mío, mientras yo pienso eso y digo eso, delante mío, escucho y veo la lluvia. Está lloviendo, es un hecho, y está ardiendo delante mío como una brasa. Pero yo, que estoy mal de la cabeza, sigo diciendo que no debería estar lloviendo. El hecho de que está lloviendo me molesta porque me perjudica mi plan de picnic y eso me provoca tanto dolor y yo no tolero muy bien el dolor, no tolero muy bien los cambios de planes, no tolero muy bien cuando las cosas no son como a mí me gustaría. Entonces me escapo a la idea de que no debería estar lloviendo. El hecho es que está lloviendo y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Eso en budismo se llama una pequeña muerte. Y casi todos los días tenemos pequeñas muertes, ¿no? Cuando vamos manejando, llegando con el tiempo justo a una reunión y entramos en un atasco. Y el atasco, Google Maps nos dice que tenemos 20 minutos de demora. O se pincha una rueda. Y vos sabés que tenés media hora para cambiar la rueda. Vas a llegar media hora tarde. O vas a servir agua y se te rompe el vaso. Y se rompió. Y no puedes hacer nada. O cuando te dicen que tu perro se murió. No puedes hacer nada. O cuando te dicen que un amigo está enfermo en el hospital con cáncer y que no hay nada que hacer. En esos momentos en que estás en ese callejón sin salida en el que no puedes hacer nada, en vez de escaparnos al mundo del debería, esto no debería estar pasando, porque esto siempre me pasa a mí, oh, qué mala suerte que tengo, podemos poner los cojones sobre la mesa y afrontar el hecho tal como es, crudamente, y sentir esa frustración, esa enorme frustración e impotencia total, porque frente a esas cosas no puedes hacer nada, nada. Y te sentís chiquito, 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 tan chiquito como si fuera casi como una nada misma, porque no puedes hacer nada. Sentir lo que hay que sentir, en vez de escaparnos rápidamente, evadirnos, a ir a ver una peli en Netflix, a ir a comprar, a cualquier cosa, somos capaces de hacer cualquier cosa para evadirnos y afrontar la simple realidad de que frente a esto no puedo hacer nada. Así que bueno, esto es lo que quería hablarles hoy. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de darle ahí abajo
al botón de suscribirse y si ya se suscribieron al botón de me gusta y al botón de compartir. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.